las plagas más comunes que nos van a afectar a nuestros cultivos. Y terminábamos con, bueno, vimos arañas rojas, minadores de las hojas, mosquitas blancas, la cochinilla algodonosa, los pulgones y las hormigas son las plagas más frecuentes que casi infaltablemente nos van a llegar a nuestros cultivos en diferentes épocas del año y en diferentes especies. No todas afectan a todas las especies. Algunas plagas son más de algunos cultivos que de otros, como veíamos en la etiqueta del producto insecticida y también en las diapositivas anteriores. Eh, Aquí las hormigas tienen un ciclo de vida muy semejante al de las abejas, tienen, o más bien una organización, tienen una hormiga reina, tienen las obreras que son hembras todas y que nacen de huevos partenocárpicos de la hembra, de la reina, o sea, no es reproducción sexual, sino asexual, y solamente en alguna época del año la reina ocupa su receptáculo de espermatozoides que le dejó el macho cuando se apareó al inicio de su vida útil, y es cuando la reina pone huevecillos fértiles de hembras y de machos. Y salen, estos machos serían como los zánganos de las abejas, ¿no? Entonces la reina vive poniendo huevecillos para producir hormigas obreras. Y solamente cuando las condiciones son difíciles en el sitio donde están, entonces pone huevecillos fértiles para que haya nuevas reinas y nuevos machos y vayan a colonizar algún otro sitio nuevo donde estén con más recursos. Bueno, aquí son plagas del pimiento. En el pimiento mucho les hablaba que es como es ahorita el tercer producto comercializado en el mundo. Entonces el pimiento está muy tecnificado y hay una empresa que les estuve dando varios de los enlaces que les puse en las plagas son de Coppert, una empresa española casi especializada en en control biológico de plagas en pimiento, morrón, allá en España, y también está en México. Eh, Esos videos se los recomiendo mucho, y bueno, como es corto el curso, pues ya no hubo tiempo de verlos, pero sí les recomiendo pues dedicarle un ratito a esos enlaces. Eh, Ahí, bueno, mencionan mucho de esta otra plaga que se llama TRIPS. La preocupación de esta plaga no es propiamente el daño que causa en sí este organismo, sino que transmite virus. Y ese virus, los virus cuando atacan a una planta ya no se quitan, no hay ninguna cura y hay que quitar completa la planta. Entonces es un problema fuerte. Habíamos visto por ahí las mallas antiáfidos que se utilizan para proteger a los cultivos, que casi las envuelven a las plantas para que protegerlas de pulgones y de estos trips y para que no les transmitan virus, ¿no? Entonces son vectores de virus. Habíamos visto la clase pasada, la- hablamos sobre la toxicidad de los plaguicidas y con María Luisa hicimos ahí, pues nos retroalimentó bastante con su experiencia en medicina sobre este tipo o sobre la importancia que tiene el buen manejo de los plaguicidas, ¿no? Tanto en los equipos de protección que debe usar el personal, el buen manejo de los plaguicidas, el conocimiento de cada uno de los productos que lleguemos a utilizar. Y una parte de conocer esos productos, pues es el etiquetado. El etiquetado va desde el rojo, lo más tóxico que puede ser un plaguicida,
amarillo, que también son productos muy tóxicos, azul, moderadamente tóxico, y verde, ligeramente tóxico. Es, bueno, las categorías uno y 2 se etiquetan con rojo, ¿sí? Y son plaguicidas muy tóxicos. Su toxicidad aguda digamos que el principal daño puede ser por toxicidad aguda más que crónica, ¿no? Mortales en caso de ingestión, por contacto con la piel, como nos comentaba María Luisa. Por inhalación también son muy peligrosos. Puede ser una o dos o tres o las tres características. Un mismo plaguicida puede tener toxicidad por ingestión, por contacto por la piel y por inhalación, ¿no? O a lo mejor ser menos tóxico por alguna de esas vías, pero de cualquier manera son sumamente peligrosos. El etiquetado amarillo, también tóxico en caso de ingestión, digamos, eh, en una dosis que pudiera exponerse una persona, pues posiblemente no le vaya a causar la muerte, posiblemente, pero no dejan de ser peligrosos. Y los verdes, ligeramente tóxicos, y dice nocivo, no hay una, una advertencia más fuerte que esa, ¿no? Categoría 5, bueno, puede ser nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala. También estos dos, no, este es el verde, el último, la categoría 5, perdón, estaba adelantándome. Aquí adelante tengo otra tablita en donde por ejemplo, la categoría toxicológica uno, la más tóxica, mencionan aquí ya dosis letal media de menor de 10 miligramos por kilogramo de masa corporal. O sea, una persona de 80 kilos podría morir con una ingesta de menos de un gramo, de 800 miligramos, que es una cantidad muy sumamente pequeña del producto. La categoría que se etiqueta con amarillo tiene una dosis letal media entre 10 y 50 miligramos por kilogramo de peso corporal. También es bastante, con bastante poco producto causa muchísimo daño, ¿no? Y ya las otras categorías pues son, incluso aquí ya no se habla de la dosis letal, sino de la concentración letal a 96 horas para peces, 1 miligramo por litro. Estas mediciones ya son para productos que son menos tóxicos y los prueban con peces o con crustáceos, otras especies que son mucho más susceptibles a la toxicidad de los plaguicidas o de las sustancias que se están probando con ellos. Entonces, los productos ya con etiquetado azul o verde, pues tienen, ya no se habla de dosis letal media, son dosis letales medias muy altas, ¿no? Lo malo es que aquí no las menciona expresamente, ¿no? Esto es la norma. Bueno, todos estos datos de etiquetado están aquí en la norma oficial mexicana 232, es Secretaría de Salud, y dice, establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos de grado técnico para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería urbano, industrial y doméstico. Y aquí está el enlace, aquí podremos consultar la norma directamente, ¿sí? De ahí saqué los cuadros anteriores, las tablas. Entonces, básicamente la información más directa que vamos a tener nosotros, pues es esta parte del etiquetado. El color de la etiqueta nos va a dar la primera información importante sobre su toxicidad, ¿sí? Y les decía, pues es importante leer la etiqueta del producto siempre, no importa del color de la etiqueta que sea, para que podamos conocer el manejo de tanto
el equipo de protección que debamos utilizar, como el manejo que le tengamos que dar a los residuos, al envase vacío, por ejemplo, ¿sí? Todo eso es importante. Bueno, vamos a pasar aquí ya, bueno, a fungicidas. Hablamos poco de fungicidas. Les había hablado por ahí de algunos fungicidas de contacto para controlar enfermedades del follaje, eh, que serían como el Cupravit, los compuestos de cobre. eh, se, Se utilizan para controlar plagas del follaje por efecto con fungicidas de contacto. Y para enfermedades de la raíz, que es un poquito más difícil tratar, ahí se utilizan productos sistémicos, o sea, son fungicidas sistémicos. Uno de ellos es el Tecto 60 y por ahí en algunas de las diapositivas les mencioné el Benlate, es otro, un compuesto que se llama Benomilo. También estos fungicidas se pueden utilizar en caso de alguna enfermedad en la raíz, en donde no podemos alcanzarlo con una aspersión, ¿sí? El, otra forma de control de plagas, pues es el control biológico. Esta empresa, les digo, Coppert, desarrollan organismos que combaten, por ejemplo, los trips, son depredadores de los trips y de otras plagas, y sobre todo dentro de invernaderos. Ellos son especialistas en ese tipo de controles. Eso surgió en Europa porque pues Europa tienen normas van más adelantados en restringir el uso de plaguicidas y allá se usa ya bastante, ya tienen presencia en México. Y bueno, aquí hablan de las ventajas, es natural, el, el control biológico es más natural, amigable con el ambiente, mejor aceptado por la sociedad, es más saludable para el personal, menos tóxicos. Esa es una ventaja pues bastante importante. También para el consumidor final, un producto libre de residuos de plaguicidas. No hay resistencia, se sabe que de las plagas van generando resistencia a los plaguicidas. En el caso del control biológico, pues eso no sucede y se puede liberar antes de que las plagas estén presentes en la planta. De hecho, se deben liberar antes y es una de las partes complicadas de este control porque aún antes de que se presente la plaga que se quiere controlar, pues ya hay que haberse anticipado a la presencia de la plaga. Entonces, pues es algo a veces complicado o más complicado. Cada vez el combate contra las plagas es pues más especializado, ¿no? Aquí habla de otra de las desventajas, como desventaja lo menciona aquí, que sería que se requiere de una mucha especialización, ¿no? Eh, pues desventaja, pues, sobre todo para el productor que tiene que pagar más, ¿no? Es más costoso que otros métodos de control. No es correctivo, no podemos hacer una aplicación de emergencia, por ejemplo, ¿no? Por eso esta parte de adelantarse a la plaga, ¿no? Bueno, son cosas que tiene el control de plagas, digamos, moderno, más especializado, ¿no? Vamos a seguir adelante para tratar de cubrir este tema que son fertilizantes y compostas, que también es otro tema importante que ya hemos ido platicando eh, a lo largo del curso y lo vamos a tratar ahorita con un poquito más de detalle para pues entender un poquito más cómo funcionan los fertilizantes, ¿no? Y los abonos orgánicos. En general hablamos de fertilizantes y hablamos de sustancias químicas o síntesis químicas y compostas pues, hablaríamos y abonos más bien hablaríamos de productos orgánicos o abonos orgánicos. Entre los fertilizantes químicos
Los que aportan nitrógeno, pues son estos los más utilizados: urea, nitrato de potasio, sulfato de amonio y nitrato de amonio. Ahorita vamos a ver las características de cada uno. De fósforo, superfosfato de calcio simple, superfosfato de calcio triple, fosfato diamónico. Los que nos aportan potasio, nitrato de potasio y cloruro de potasio. Otra de las cuestiones importantes a considerar en la elección de fertilizantes es su solubilidad. Cuando aplicamos al suelo, pues ahí podemos aplicar fertilizantes poco solubles. En el suelo se van disolviendo poco a poco. Incluso hay formulaciones de fertilizantes de liberación lenta, especiales como para viveros, para plantas forestales o frutales, y que van liberando el fertilizante lentamente. Estos a veces sería más conveniente aplicar un tipo de estos fertilizantes que alguno más soluble, digamos, como la mayoría de estos, ¿no? Urea, nitrato de potasio son muy solubles, sulfato de amonio es muy soluble, nitrato de amonio. Algunos son menos solubles, y nos pueden dar ciertas ventajas en algunas circunstancias de cultivo, ¿no? Cuando son árboles sobre todo, pues un fertilizante de liberación lenta. Entre los abonos, bueno, están compostas, las lombricompostas, lixiviado de lombriz, estiércoles, bokashi, es una técnica también de elaborar abonos, acerrín composteado. También ahora se usan los ácidos húmicos, están muy populares en el mercado. Todos ellos son derivados de abonos y de actividades de lombrices, que sería pues abono de lombriz, ¿sí? Ya están a la venta en muchos comercios, incluso en supermercados, no necesariamente establecimientos especializados. Los fertilizantes nos deben dar básicamente o proporcionar todos los macronutrientes y micronutrientes que necesitan las plantas para completar su ciclo, tanto para desarrollar su vegetación, su desarrollo vegetativo. Para la floración cambian sus necesidades nutricionales, y para la fructificación también tienen exigencias más, también van cambiando las exigencias en la fructificación. Entonces, los macronutrientes se clasifican en macronutrientes primarios, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Los macronutrientes secundarios, que son azufre, calcio y magnesio. Y los micronutrientes: boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Digamos que todos estos elementos, ninguno debe faltar en el suelo cuando estamos cultivando las plantas, ¿sí? De lo contrario, pues vamos a tener deficiencias. Creo que ya vimos por ahí algunos síntomas de deficiencias, o en la siguiente diapositiva creo que viene. Eh, es importante entonces aportarlos, y estos dos macronutrientes primarios y secundarios hay que suministrarlos pues en cantidades grandes. Algunos cultivos necesitan, pues aparte del aporte alto de nitrógeno, fósforo y potasio, un aporte también especialmente alto de, por ejemplo, de calcio. En el caso del jitomate o la calabacita, les había mencionado eso por ahí. Necesitamos darles un aporte de calcio. Eso lo podemos hacer con nitrato de calcio, es el que más se utiliza para el calcio, y magnesio con sulfato de magnesio. Entonces a veces estos antes no se utilizaban, no eran fertilizantes comunes, aportar azufre, calcio y magnesio especialmente, sino que únicamente se aportaba nitrógeno, fósforo y potasio. Pero conforme se van agotando los suelos, pues hay que irles agregando pues ya casi todos los nutrientes, tanto en forma aplicaciones al suelo como en forma foliar. Esas son dos formas de fertilizar las plantas. Las podemos nutrir, incluso hay trabajos pues experimentales, pero en los que toda la nutrición se la aportan en aplicaciones foliares a las plantas. Es posible alimentar a las plantas por esa vía, ¿sí?
cubrir todos sus requerimientos nutricionales. Los elementos que nosotros agregamos como fertilizantes o como soluciones nutritivas al suelo se incorporan ya sea a la solución del suelo, en primera instancia a la solución del suelo y también a lo que es las partículas de arcilla. Aquí adelante, ay, aquí adelante, perdón, me pasé una diapositiva más, ahorita regreso para ver la otra. En las arcillas vamos a tener cargas negativas. Las arcillas tienen estructuras muy complejas. Algunas, habíamos visto por ejemplo la vermiculita, que son capas sobrepuestas de tamaño microscópico. Y así de ese tipo son las arcillas. Y en toda esa superficie tienen cargas negativas. O sea que tenemos superficies muy grandes por unidad de masa, ¿no? Por unidad de masa de arcilla. Y en todos estos sitios de intercambio, pues podemos retener cationes, calcio, potasio, magnesio, hidrógeno también, que nos da la acidez del suelo. Y otra parte de los nutrientes no queda retenida en la arcilla, sino que se mantiene en la solución del suelo. Eh, y de ahí lo puede tomar la planta. Las raíces pueden tomar tanto de la solución del suelo, los nutrientes, como directamente de las superficies de las arcillas, porque estos nutrientes están retenidos por cargas electrostáticas nada más, no son enlaces químicos. Entonces las plantas pueden ir tomando esos nutrientes. Por eso la arcilla es importante en las mezclas de suelos para plantas, de sustratos para plantas, para tener ahí un aporte constante de nutrientes, eh, un stock de nutrientes que las plantas puedan ir tomando, ¿no? Como lo que les mencioné hace un momento sobre fertilizantes de liberación lenta, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros debemos aplicar todos los nutrientes que la planta necesita y de preferencia en varias aplicaciones durante el cultivo, al momento de sembrar una parte de la fertilización, al momento de iniciar la floración en el caso de hortalizas de fruto, pues otra fertilización y a la mitad de la cosecha, pues otra fertilización para mantener a la planta eh, nutrida y que pueda cubrir la demanda de nutrientes que representan los frutos y puedan crecer y madurar. Cuando no aportamos los nutrientes necesarios o tenemos un pH que no permite que todos los nutrientes se puedan absorber, entonces se presentan deficiencias. Bueno, incluso creo que ya habíamos hablado de estas deficiencias, entonces vamos a hacerlo como un repaso rápido. Amarillamientos en las hojas más viejas de la planta, en el caso de deficiencia de nitrógeno. El nitrógeno es traslocable, entonces eso quiere decir que cuando hay deficiencia, la planta va a translocar el nitrógeno de sus primeras hojas hacia las hojas más jóvenes de la punta para que no, para que estén más verdes, bueno, no para que estén más verdes, para que estén bien nutridas, sacrificando las hojas, el nitrógeno de las hojas más antiguas. El nitrógeno está presente en las proteínas, en las enzimas, entonces se necesita para el crecimiento de las plantas. Eh, el fósforo, bueno, se presenta con manchas, con coloraciones cenizas o azulosas incluso de las hojas, ¿no? Estos temas pues son un poquito a veces muy especializados y son para cada cultivo, pues hay incluso claves para identificar deficiencias de nutrientes, pero digamos que estos son algunas. Lo que nos interesaría es identificar que sea una deficiencia de nutrientes y no una plaga, por ejemplo. Eso sería importante para saber que lo que necesitamos aplicar es un fertilizante y no un tratamiento plaguicida o fungicida. La deficiencia de calcio se parecería mucho a algunas enfermedades, antragnosis o alternarias, pero entonces ahí hay que, pues con la experiencia ir identificando que esto se debe a una deficiencia y no a una enfermedad. El hierro, habíamos comentado la clorosis férrica,
es amarillamiento. Estas sí se ponen así, amarillo clarito, amarillo limón las plantas, y es sobre todo sucede cuando el pH del suelo es alto. El manganeso, pues las internervaduras se ponen de color cenizo o verde claro. En la deficiencia de zinc, eh, también hay color amarillo entre las nervaduras de las hojas. Bueno, entonces, pues por aquí ya les mencioné el pH, esa parte es importante en el suelo o en la solución si aplicamos una solución nutritiva como la que les recomendé en uno de los videos. La escala de pH nos indica la acidez de una sustancia y bueno, va desde 1 al 14, y en el 7 tenemos el pH neutro. El agua destilada tiene un pH de 7, es neutro, no hay acidez, no hay alcalinidad. Las sustancias muy ácidas nos lastiman cuando las tocamos, bueno, cuando las probamos, pues, ¿no? Las probamos en la boca, o las alcalinas también nos pueden lastimar mucho. Eh, pero los pHs moderados, moderadamente ácidos, por ejemplo, incluso los conocemos y estamos familiarizados con ellos, ¿no? Con pHs ácidos, por ejemplo, del zumo de limón, que es muy, muy ácido, o el vinagre, que estaría también por aquí. El vino, algunas otras bebidas tienen pHs también bajos de alrededor de 4. Los jitomates, muchas frutas, guayabas tienen pHs bajos también. Incluso la leche tiene un pH ligeramente ácido, 6.6. Podríamos decir que es neutro, de 6.5 a 7.5, pues se maneja que sea pues la neutralidad, ¿no? Y por el otro lado, los pHs alcalinos, arriba de 7, los podemos identificar, por ejemplo, el plátano cuando está un poco verde, tiene un sabor astringente que nos rechinan los dientes. Eso quiere decir que tiene un pH un poquito alcalino. El amoníaco es una sustancia que ya tiene un pH alcalino ya bastante elevado. Lejía o sosa, la sosa es el hidróxido de sodio, es una base muy muy fuerte. O por el otro lado que tenemos el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, que son ácidos fuertísimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos suelos o soluciones nutritivas con pHs muy alcalinos, bueno, nunca vamos a llegar hasta acá en un suelo, pero muy alcalino en un suelo ya estaríamos hablando de entre 8 y 9. Ya es un suelo alcalino que ya muchas de las plantas no van a poder prosperar. Necesitaríamos agregar sustancias ácidas o que generen acidez en el suelo, una sustancia de este tipo, ácido, ¿no? Para poder llevar el pH desde la alcalinidad, pues hacia la neutralidad. No queremos ir hacia la acidez, nada más hacia la neutralidad, ¿sí? Y al contrario, un suelo con pH ácido, entonces vamos a necesitar una sustancia alcalina para que nos lleve hacia el rango alcalino. Aquí nos marca, por ejemplo, este rango 5.8 a 6.2. Está muy estrecho ese rango, pero bueno, para la mayoría de las soluciones hidropónicas, por ejemplo, bueno, por eso está estrecho, ¿verdad? Porque ahí podemos ajustar el pH. En los suelos no podemos ajustar el pH, pero necesitamos conocer su pH para saber también qué fertilizantes utilizar, ¿sí? Hay fertilizantes de reacción ácida y fertilizantes de reacción alcalina. Por ahí creo que salió ese tema hace una o dos clases de si encalar los suelos es correcto, pero les decía que eso es importante no utilizar la cal indiscriminadamente, porque es un hidróxido. El óxido de calcio es la cal, es cuando el carbonato de calcio se calcina, se genera óxido de calcio, es lo que llaman cal viva, y cuando tiene contacto con el agua se forma hidróxido de calcio, se transforma en hidróxido de calcio, pero también es alcalino.
y eso nos va a llevar nuestro suelo, si está en la neutralidad, pues nos lo va a llevar a la alcalinidad. Y aquí vamos a ver eh, la disponibilidad de nutrientes se ve muy afectado por la alcalinidad. Por ejemplo, nitrógeno pues está disponible pues, en la neutralidad entre 6 y 8 de pH, fósforo entre 6,5 y 7,5, muy restringido. El potasio y el azufre están disponibles en todo el rango alcalino a partir del 6, lo neutro y toda la alcalinidad. El calcio y el magnesio están disponibles también desde la neutralidad hacia el lado alcalino, nada más hasta el 8,5, ya después empieza a disminuir su disponibilidad. Pero digamos que el problema viene aquí con el hierro, por ejemplo, a pH está disponible a pHs debajo de 6, pero arriba de 6 empieza a disminuir rápidamente su disponibilidad y rápidamente arriba de la neutralidad pues ya el hierro se vuelve un problema. El magnesio también está disponible en el rango ácido, en el rango neutro casi no. El boro en el rango ácido también, un poquito en el neutro. El cobre y el zinc también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo casi les recomiendo que sustancias que lleven a la alcalinidad no se utilicen. Como hacemos mezclas de suelos en hidroponía, perdón, en horticultura para macetas, por ejemplo, pues a veces podemos controlar mucho la calidad del suelo, pero por ejemplo en jardines, si hacemos plantaciones en tierra, en suelo directo, pues ahí hay que tener mucho cuidado de no llevar nuestros suelos hacia esta zona de pH, porque vamos a tener muchos problemas de disponibilidad de nutrientes. Es mejor estar de la neutralidad entre el 6 y el 7 de pH para tener la disponibilidad de todos los nutrientes, ¿sí? Eh, Eso se puede, ahorita vamos a ver algunos aparatitos que se utilizan en campo para medir el pH. Aquí hay algunas referencias también de todo lo que les he estado mencionando. Arriba de 8,3 de pH, demasiado alcalino para la mayoría de las plantas. 7,5, la disponibilidad del hierro es la que se vuelve problemática. Entre estos rangos de 6,8 a 7,2 es casi neutro, de 6 a 7,5 pues también estamos en la neutralidad, aceptable para la mayoría de las plantas, ¿no? Desde 7,2, desde el 6 al 7,2. En el 5,5 reduce la actividad microbiológica del suelo, eso también sería un problema. Pero también veíamos que en el pH 5,5 pues ya los macronutrientes dejan de estar disponibles para las plantas, ¿sí? En pHs ácidos los micronutrientes están más disponibles, pero ya los macronutrientes no. Y pHs abajo de 4,6 son demasiado ácidos para la mayoría de las plantas, ¿sí? Ahí ya no vamos a tener crecimiento definitivamente. Estos son equipos de campo para medir el pH. Pues es recomendable incluso tener algún aparatito de estos. Y bueno, si alguien quisiera adquirir uno, yo le podría ayudar a hacer la medición del pH del suelo. Se prepara una solución y ahí es donde se mide el pH. No se puede medir directamente en la tierra, digamos. Se tiene que tomar una muestra, ponerla con agua, un poco de agua destilada, hacerle una solución y ahí medir el pH. Estos se calibran con estas soluciones de pH 4 y pH 7 antes de usarlos. También se mide la conductividad eléctrica, igual en una solución del suelo o en las soluciones nutritivas para hidroponía. Este es un conductímetro, mide microsiemens por centímetro. Estos dos son conductímetros también de campo. Este ya es un equipo de laboratorio más sofisticado, nada más para ilustrar los equipos que se utilizan para determinar las cantidades de nutrientes que tiene un suelo. Este es un fotómetro. Este,
digamos que el principio para la determinación es por fotometría, entonces este es para soluciones nutritivas. Entonces se colocan algunos reactivos para que reaccionen, en este caso, por ejemplo, con el hierro, da una coloración y se mide la absorbancia con este equipo y directamente nos da la lectura en miligramos por litro de hierro, ¿no? Son de laboratorio este tipo de aparatos. Otra característica importante de los suelos son características físicas. Ahorita ya hablamos de características químicas de las arcillas y del pH y de la conductividad eléctrica, que sería en realidad una medición indirecta de la concentración salina del suelo, ¿sí? En realidad lo que medimos ya en términos de electricidad, con un conductímetro estamos midiendo la resistencia del suelo, ¿sí? Pero la traducen a otras unidades que se llaman micromos por centímetro, que es la conductividad eléctrica. Otra característica importante de un suelo es su textura. La textura está dada por los porcentajes de arcilla, limo y arena que contiene. Entonces pues se toman muestras y se envían al laboratorio. Ellos determinan el porcentaje de cada uno de estos materiales, de estas partículas que hay en un suelo y de ahí se determina el rango donde está. Digamos que los suelos agrícolas más fáciles de trabajar, donde la maquinaria trabaja mejor, pues están en la zona media del triángulo, de las texturas que se le llama a este triángulo. Los suelos francos, franco arcilloso, franco limoso, franco arenoso o franco, son los suelos más fáciles de trabajar para la maquinaria o también pues para cuando trabajamos a nivel de huerto casero, pues son suelos muy nobles, muy fáciles de trabajar. Los más difíciles en general, pues son las arcillas que se compactan mucho y les llamamos suelos pesados. Tanto la maquinaria como las herramientas, palas o azadones, pues en estos suelos es muy difícil trabajarlos a pequeña escala incluso, ¿no? Las arenas son fáciles de trabajar, pero ahí también vienen problemas de escasez de nutrientes, porque son importantes la presencia de arcillas, como ya lo comentábamos, ¿no? Por la retención de nutrientes. Y limos son materiales también muy finos entre las arcillas y las arenas, intermedios, de tamaño intermedio, la partícula, que no tienen gran actividad química como las arcillas tampoco, ¿no? Pero sí son importantes en un suelo franco, ¿no? Su presencia. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en lo que son los fertilizantes, aquí esta tabla nos indica el contenido de nutrientes de cada fertilizante. La urea nos aporta nitrógeno y tiene un 46% de nitrógeno, nitrato de amonio 33%, sulfato de amonio 21,5%. El nitrato de calcio nos aporta nitrógeno 16% y hay que ver esta parte importante que nos aporta calcio, que recuerden es uno de los macronutrientes secundarios. Entonces este fertilizante pues sería recomendable aplicar si cultivamos jitomates o calabacitas, por ejemplo, ¿no? Nitrato de sodio nos aporta únicamente sodio, 15%. Fosfato diamónico nos va a aportar nitrógeno y fósforo, 18 y 46% respectivamente. Fosfato monoamónico también, 11% de nitrógeno y 48% de fósforo. Superfosfato simple nos va a aportar fósforo 16 a 20%, superfosfato triple 46 a 50% de fósforo en peso. Polifosfato de amonio nos va a aportar tanto nitrógeno 10 a 13% como fósforo 34 a 38%. El nitrato de potasio también nos aporta tanto nitrógeno 13% como el otro elemento, nutriente primario, potasio 39%.
y el cloruro de potasio únicamente nos aporta potasio, ¿sí? Esos son fertilizantes muy frecuentes en la agricultura, son los que vamos a encontrar en las tiendas de agroquímicos, ¿sí? Luego, aquí hablamos un poco de la acidez potencial. Por ejemplo, les decía, cuando tenemos un suelo en el lado de la alcalinidad, pues nos convendría aplicar un fertilizante que nos dé un efecto de acidez potencial mayor. La urea, por ejemplo, que se descompone con por actividad microbiana. La urea es un compuesto orgánico, por actividad microbiana se libera el amonio y por actividad microbiana también ese amonio se oxida a nitrito y a nitrato, que ya es más disponible por las plantas, ¿sí? El sulfato de amonio también nos da una acidez potencial alta, lo podemos usar para suelos alcalinos o neutros para llevarlos a un pH ligeramente ácido. El nitrato de amonio tiene todavía una acidez potencial, en este caso ya no sería muy grande, nos aporta nitrógeno en forma de amonio y de nitratos, las dos formas. El fosfato diamónico también nos aporta nitrógeno amoniacal y fósforo, ya su acidez potencial es reducida, digamos. Fosfato monoamónico, también nitrógeno amoniacal nos aporta y fósforo con una acidez potencial más baja, 0.79 kilogramos por kilogramo de fertilizante, y polifosfato de amonio también nos aporta fósforo y nitrógeno amoniacal con acidez potencial menor, ¿sí? La solubilidad también es importante. La mayoría a 20 grados centígrados, pues la mayoría de estos fertilizantes son bastante solubles. Los que llegan a ser aquí, pues todos los fertilizantes comerciales que les mencioné, pues son bastante solubles. Sulfato de magnesio todavía está en la zona de bastante solubles. El nitrato de calcio muy soluble, por ejemplo. Sulfato de zinc, los que serían así un poco menos solubles, aunque relativamente, porque todavía sí tienen buena solubilidad, es ácido bórico, que no se utiliza más que en soluciones nutritivas, o sulfato de cobre. Entonces, la mayoría de los fertilizantes que les menciono, pues tienen una solubilidad bastante buena, ¿sí? Fertilizante para orquídeas, este que les había mencionado también en ese videíto de preparación de una solución nutritiva, tiene 17% de nitrógeno, 17% de fósforo y 17% de potasio. Aquí coincide con otro fertilizante que se le llama triple 17, que en realidad es una mezcla de fertilizantes que nos da estos mismos porcentajes, pero con diferentes componentes. El triple 17 tiene algunos componentes no muy solubles. Este sí está formulado con todo lo que está aquí todos estos componentes son bastante solubles: fosfato monoamónico, nitrato de potasio y cloruro de potasio. Entonces este se puede ocupar muy bien para soluciones nutritivas, ¿sí? Es muy soluble. Y las soluciones nutritivas pues son muy prácticas, por ejemplo, para regar las charolas germinadoras, ¿sí? Ahí nos pueden la aplicación de soluciones nutritivas nos ayuda mucho a la fertilización para no pasarnos de fertilizantes, porque les decía que el volumen es muy pequeño en esas macetitas o en esas celditas de la charola, y si nos pasamos tantito de fertilizante, pues la vamos a quemar en se consume muy rápido el agua ahí, en cualquier descuido se nos queman las plantas, como se dice vulgarmente, ¿no? En realidad lo que les pasa es que se deshidratan por la presión osmótica tan fuerte que hay fuera de sus raíces por efecto de la salinidad que causan los fertilizantes si los aplicamos en exceso, ¿sí? Otro tema que pues ya habíamos también hablado de él, sobre todo de los trasplantes. Las podas y acolchado también son otras prácticas importantes en la horticultura. En el trasplante les decía, para evitar el estrés de las plantas en mayor medida, pues se
recomienda que tengan el cepellón bien formado, bien compacto para disminuir el estrés después del trasplante. Y otra forma de disminuir mucho ese estrés es trasplantar por la tarde cuando hay menor insolación y la humedad relativa del aire es mayor. Bueno, también otra práctica importante en hortalizas son las podas. Le vamos a quitar, por ejemplo, hojas amarillas que están en la parte baja de las plantas, pues es mejor quitarlas antes de que se enfermen y nos puedan generar problemas ya más generalizados. O ramas también incluso en plantas que ramifican mucho como las solanáceas, los jitomates, los chiles, pimientos, ¿sí? Y estas podas pues nos van a mejorar la iluminación y la ventilación, nos va a disminuir la incidencia de plagas, esta mejor ventilación de plagas y enfermedades. Despuntes para romper la dominancia apical. Si queremos cosechar, por ejemplo, esquejes, es bueno estar despuntando las plantitas para que estimular la brotación de nuevos, o válgase la redundancia, de nuevos brotes y vigorosos y que nos sirvan más mejor para enraizarlos, ¿no? Como esquejes. La poda de hojas, les decía, eliminar hojas secas, amarillas o enfermas de la parte baja. El acolchado o mulching es colocar ya sea, bueno, rastrojos, residuos de cosechas, de preferencia que no sean de nuestros mismos materiales que vamos podando, porque muchas veces estos vienen enfermos o pueden tener plagas como el minador, que les decía que la pupa se mantiene en el suelo y ahí la vamos a estar reciclando si la usamos como acolchado. El acolchado también puede ser plástico. Entonces los dos acolchados, tanto plástico como orgánico, nos ayudan a retener mucho más la humedad del suelo, nos ahorran agua, son ahorradores de agua. Y el orgánico pues además nos aporta nutrientes y favorece la fauna, ¿no? La microfauna del suelo. Bueno, aquí estas fotos de los avances que les fui mostrando, esto fue la parte anterior, digamos, este es el trasplante de pepinos que después les puse tutores durante ya la parte del curso que les tocó a ustedes. Entonces en el último video ya ven estos pepinos que tienen como 1 metro, ya están llegando a 1 metro de altura, ¿no? Este es el momento del trasplante con su cepellón ya bien formado, prácticamente sin sufrir en el momento del trasplante, ¿no? Tanto en suelo como en maceta. Aquí hay que orégano y romero en la maceta, hierbabuena, orégano, romero, aquí pepinos que coloqué en hidroponía, también ya los vieron ustedes ya grandes en la estructura que puse para tutorearlos. Este es el momento del trasplante de la lechuga que también ustedes ya vieron crecer a lo largo de este curso. Más lechuga, eran dos, ¿cómo se llaman? Dos jardineras, pepinos y acelgas, digo, jitomates y acelgas, perdón. Y bueno, por ahí les comentaba con los nombres comunes y científicos, luego hay confusiones y desambiguaciones que hacer, porque, por ejemplo, en orégano, este es el orégano que se utiliza que usamos para condimentar nuestros platillos, ¿no? El pozole es muy típico que le ponemos el orégano. Tiene esta especie Lipia graveolens de la familia Verbenaceae, que se conoce como orégano mexicano y se colecta en el semidesierto de San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, ¿sí? Se obtiene, pues es un producto de aprovechamiento forestal, de hecho se requiere un permiso de aprovechamiento forestal para estarlo eh, colectando en los bosques, ¿sí? del desierto, en los desiertos. Otra especie, este Origanum vulgare, es orégano europeo de la familia Lamiaceae. Y otro que utilizamos mucho aquí en México es Origanum majorana, que más bien lo conocemos como mejorana, de la familia Lamiaceae. Y de hecho las plantitas que yo les mostré antes, pues son este Origanum majorana, el que tenía yo por aquí en esta macetita, que hicimos esquejes, que les mostré la técnica de enraizar esquejes con esta especie, ¿sí?
Entonces ahí es uno de los muchos casos, ¿no? De que con un nombre científico se conocen muchas plantas, ¿sí? Bueno, el tutoreo también ya lo habíamos comentado, de hecho creo que lo vimos con mucho detalle a lo largo del curso, con un videíto por ahí. Este es tutoreo en frutales, en vid, en otros frutales, en cultivo intensivo. Aquí si ven, luego también unas preguntas frecuentes son a qué distancia hay que plantar y casi pues digamos que la respuesta moderna es pues a qué distancia quieres plantar tus plantas, ¿no? Y ya te recomiendo el manejo que les quieras dar, que les tengas que dar. Estas plantas se ponen a menos de 1 metro de distancia, los árboles, se tutorean y con una poda muy especial para no eliminar las ramas fructíferas, se manejan perfectamente a distancias muy pequeñas, ¿sí? Con un manejo muy intensivo también para tener una producción muy concentrada de mucha calidad, porque también se hace raleo de frutos, los frutos que no van bien pues se van quitando para dar todos los nutrientes a los frutos de mejor calidad, ¿no? Y bueno, muchas técnicas que se van utilizando, ¿no? Amarrar con cinchos a lo largo de los alambres, las podas, algunas ramas se orientan hacia los laterales, mientras otras se dejan subir al siguiente nivel. Estas plantaciones tienen varios niveles. Aquí también, creo que aquí se alcanza a observar en esta plantación de uva también, de vid. Bueno, son técnicas ya especializadas, pero que también las usamos mucho en horticultura. Aquí eso es tutoreado en pimiento morrón. Aquí, bueno, algo de introducción a la hidroponía. Como una introducción a la hidroponía, bueno, los temas importantes o digamos especiales que no cubrimos ahorita en el curso de horticultura, pero que sí son importantes en hidroponía. En la parte de sustratos, pues ya los sustratos especiales o específicos de la hidroponía son sustratos inertes, básicamente la agrolita, la vermiculita, el tesontle, la grava, la arena. Ahí ya los materiales orgánicos no se usan mucho, sí se llegan a utilizar, pero no mucho, y tampoco la arcilla. Una de las definiciones, de hecho, de hidroponía es cultivo sin suelo. Sin suelo se refiere sobre todo a que no lleva arcilla, no tiene esas propiedades que tiene un suelo, que se las da básicamente la arcilla. Otra diferencia importante es que pues la nutrición se hace totalmente a partir de una solución nutritiva en la que aportamos tanto micro como macronutrientes. Partimos de materiales de muy alta solubilidad, ahí no podemos utilizar materiales que no sean solubles para fertilizar, para nutrir las plantas. Ahí sí tenemos que hacer a fuerzas un ajuste de pH de nuestra solución. Veíamos ahí el rango 6,2 a 6,8, creo, un rango por ahí de pH en la neutralidad. También la conductividad eléctrica la cuidamos mucho, no debemos pasar la concentración de fertilizantes para no dañar nuestras plantas por efecto de la presión osmótica. Eh, Hay sistemas de hidroponía con recirculación. Esto nos da eficiencia o mayor eficiencia en el uso de nutrientes y de agua. Eh, en estos sistemas con recirculación, pues la automatización, aunque no es estrictamente necesaria, pues sí se hace ya una actividad importante, este, una necesidad. La medición del pH y la conductividad incluso también, bueno, son importantes y también incluso se pueden automatizar, eh, se pueden, se pueden tomar las lecturas en línea y también colocar las sustancias y los dosificadores para ajustar tanto pH como conductividad de la solución automáticamente. Sistemas de iluminación artificial son más frecuentes en hidroponía, espectro de la luz solar y artificial. Ahorita vamos a ver algo de eso, adelante. Rangos de absorción para la fotosíntesis, iluminación LED. Aquí me voy a ir un poquito rápido para ver hacia el final algunas especies hortícolas de importancia, ¿no? Estos son los rangos de absorción. Este es el rango de la longitud de onda, el espectro de la luz, en nanómetros, 400, 500, 700 nanómetros. Y estas líneas punteadas son
Bueno, estas líneas son los pigmentos de las plantas. Los más importantes son la clorofila B, la A, son los principales pigmentos de la fotosíntesis, ¿sí? Otros pigmentos que también absorben cierta cantidad de energía son estos otros, caroteno, ficoeritrinas, ficocianinas. Estos nos dan otras coloraciones en las plantas. El verde nos los dan la clorofila A y la B. Esas tienen un rango de absorción alrededor de los 400 a 500 nanómetros, un pico de absorción en la clorofila A y otro en la B, y otro pico de absorción de la energía luminosa entre 600 y 700 nanómetros, la clorofila B y bueno, y creo que aquí en el conjunto de las demás clorofilas. En esta otra gráfica, esta sombra que se ve aquí atrás es el espectro de emisión del Sol o es la recepción que tenemos de la luz del Sol aquí en la Tierra. Y bueno, vemos que cubre perfectamente los rangos de mayor absorción de la fotosíntesis, incluso los que no son importantes para la fotosíntesis, pues tenemos también bastante intensidad en ellas y diferentes tipos de lámparas pues nos dan diferentes también coberturas en el rango en el rango de la luz visible, ¿no? Estas son, bueno, ejemplos de lámparas incandescentes, fluorescentes, halógenas, LEDs. Me va a pasar a la siguiente, que sería la que nos interesaría un poquito más, que es la iluminación con LEDs. Cuando utilizamos LEDs de desarrollo, lo que se hace es los LEDs tienen un rango muy específico de emisión de luz. Cada LED tiene un rango muy limitado, ¿sí? O muy definido. Entonces lo que se hace es colocar LEDs de varios colores. Por ejemplo, en estas zonas donde estas líneas punteadas son la absorción de la fotosíntesis, en esta área están los azules. Entonces, en las lámparas de LEDs, que son por ejemplo estas, pues tenemos un montón de LEDs en cada bombilla o en cada lámpara. Esta ya sería industrial. Y la razón de que sean tantos LEDs es porque, bueno, por ejemplo, aquí donde tenemos los picos de absorción de la fotosíntesis, pues se colocan muchos foquitos de los colores azules, por ejemplo. De los colores donde hay menos absorción, pues se colocan uno de cada uno, poquitos. Y otra vez en los colores rojos, desde el naranja al rojo fuerte, pues se vuelven a colocar muchas lamparitas LED para que cubramos con mayor intensidad las zonas donde las plantas requieren mayor energía, ¿sí? Incluso en estas lámparas nos incluyen LEDs ultravioleta con la finalidad también de controlar un poquito plagas. Es muy sabido pues que el sol, la luz ultravioleta del sol, nos protege también de enfermedades. Y en el suelo o en las plantas pues es lo mismo, la luz ultravioleta mata muchas de las plagas, aunque también pues nos hace daño a la piel igual mata las células, ¿no? O puede ser incluso peor porque también puede dañar nada más el código genético y generar a la larga cáncer, ¿no? En este caso pues no tenemos una intensidad tan alta como la luz solar, ¿sí? Esto es en cuanto al tema de iluminación artificial y bueno, este tema último ya de los cultivos los principales cultivos que vamos a manejar en horticultura. Para cultivos de hoja están las lechugas, orejona larga, lactuca sativa, son asteráceas, romana, lactuca sativa, variedad longifolia, asteraceae. Las coles son Brassica oleracea. De este género, de esta especie, genera Brassica oleracea, vamos a ver un montón de plantas ahorita van a ver. Nada más lo que son diferentes variedades, es la misma especie. Variedad capitata es la col o repollo, son brasicáceas. El kale, que está algo de moda últimamente, Brassica oleracea también. Variedad sabelica. Col gallega es también una hortaliza que se cultiva allá en Portugal y España. Brassica oleracea, variedad viridis. Ahorita vamos a ver otras brasicas oleráceas en el brócoli y estas otras.
nos pasamos pero estamos en cultivos de hoja, entonces pasamos a la cebolla, amarilidácea, son Allium cepa, el ajo también amarilidácea, Allium sativum. Otra familia importante es Apiaceae, ahí tenemos al cilantro, Coriandrum sativum, Petroselinum crispum el perejil, Apium graveolens el apio. En las amarantáceas también tenemos especies importantes, Spinacia oleracea, la espinaca, Beta vulgaris, variedad cicla, la selga. También esta especie tenemos, además de la selga, tenemos el betabel y la remolacha, nada más son Beta vulgaris las tres, nada más cambia la variedad. Adelante, los cultivos en floretes, tenemos la Brassica oleracea otra vez, en este caso la variedad itálica o itálica, itálica sería brócoli, otra vez Brassica oleracea, variedad botrytis es la coliflor, otra vez Brassica oleracea, variedad gemífera sería la col de Bruselas. En cultivos de fruto, ahí creo que los principales son las solanáceas y las cucurbitáceas, jitomates, Solanum lycopersicum, las solanáceas, los chiles de cuatro especies básicamente, Capsicum anum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens. Frutescens son, ahí están los chiles habaneros, por ejemplo, Capsicum bacatum, y son las especies de donde se distribuyen pues todas las especies de chiles que cultivamos en todo el mundo. Tomate verde también es Solanaceae, Physalis ixocarpa. Ya las cucurbitáceas, el pepino, Cucumis sativus, calabacita, Cucurbita pepo, melón, Cucumis melo, sandía, Citrulus lanatus y otra cucurbitácea, el chayote, Sequium edule. Cultivos de raíz, ahí también las brasicáceas, el rabanito, Raphanus sativus, la zanahoria, que es Apiaceae, también de la misma familia que el cilantro, el apio y el perejil, Daucus carota. El betabel es de esta misma especie que les mencionaba, Beta vulgaris, cambia la variedad, variedad crasa, hay otras variedades, variedad crasa, variedad conditiva, variedad sacarífera, son amarantáceas, ¿sí? Y creo que tenemos uno más, las especias y aromáticas, tomillo, Thymus vulgaris, orégano, ya lo habíamos visto por ahí, que son varias especies, Origanum majoranam, Origanum vulgare, Lipia graveolens, hierbabuena y mentas. Ahí hay varias especies, menta piperita, menta spicata, menta acuática, menta canadiensis. De todas ellas se obtiene el mentol que se utiliza para los con saborizantes de muchas enjuagues bucales, de chicles, de muchas golosinas, ¿no? Hinojo o Eniculum vulgare, eh, jengibre, Gingiber officinale. Habíamos visto, incluso vimos la planta aquí, ¿verdad? Se las mostré. La cúrcuma, cúrcuma longa, romero, salvia rosmarinus, la que estuvimos también manejando aquí, lavanda, lavandula angustifolia y la albahaca Ocimum basilicum, la lamiaceae. Y bueno, hasta ahí